una obra y se oye por primera vez, dicen estreno mundial con mucha razón. Bueno, hoy es el estreno mundial de este libro, La calle está cayendo al patio. Yo creo que es todo un acontecimiento el que podamos compartir con Elvira algunas impresiones sobre el libro. Vamos a hablar sobre él. Yo voy a intentar no manosearlo demasiado y no privaros a vosotros, a los lectores, de ese placer de conocer los cuentos tal y como los ha concebido Elvira, de no desentrañarlos antes de tiempo. Así que si alguna de las preguntas que te hago tú ves que de algún modo pueden privar de ese placer a los lectores, pues tú siéntete libre, por supuesto, de no responderla. Y antes de empezar a hablar, Elvira, si quieres, igual te apetece saludar a la gente que aquí se ha reunido a escucharte. Bueno, pues buenas tardes a todos los amigos y amigas que habéis venido, a la gente que no conozco también, que estáis aquí. Y gracias a la librería Alberti, que ya es mi casa. He presentado ya bastantes libros aquí, o sea que yo me da mucha tranquilidad cuando Random me dice, bueno, la Alberti, y digo, vale, mejor. Es un gusto y es un honor tener a Óscar de presentador, que yo creo que Óscar es un grandísimo escritor, pero además es un grandísimo presentador. Te tendrían que llevar a todas partes como presentador, porque es un gusto escucharle. De hecho, yo creo que os va a dar más gusto escucharle a él que a mí, pero bueno, no tengo que hablar yo. Y bueno, estamos aquí para este nuevo libro que es de cuentos y que lo vas a presentar tú. Y empezamos, si quieres. Lo de que soy un gran presentador no lo voy a desmentir porque ya vais a ver que no. Decía Lola que aquí te esperan con mucha tranquilidad. Hacéis mal, porque este libro os va a inquietar, os va a perturbar y ninguno de vosotros, si lo empezáis a leer hoy, como seguramente vais a hacer, vais a dormir tranquilos esta noche. Eso ya lo advierto por adelantado. Cuando Elvira me dijo que su último libro se titulaba La sangre está cayendo al patio, yo pensé, la gente va a pensar que es un libro de cuentos de terror. Es un libro de cuentos de terror. ¿Te parece esta una buena definición para tu libro? ¿Te sientes identificada con ella o te parece exagerada? Bueno, depende de lo que se entienda por terror. No es un libro de terror si entendemos por terror el género del terror, exactamente. O sea, todas las cosas estas de, pues eso, la casa encantada, el fantasma que te sale, o la mano debajo de la cama. Hay casas encantadas en su libro. Pero no son las típicas casas encantadas, son un poco distintas, son casas como a medio hacer. O sea, cuando una casa se queda así a medio construir, que parece que hay fantasmas, aunque luego no los haya, pero muchas veces parece que hay fantasmas. Es más bien un libro, o sea, es un libro que puede dar miedo, y en ese sentido sí que juguetea un poco con el terror, pero no es exactamente, no es un libro que se sumerja, no sé, pienso en Mariana Enríquez, que directamente sí es terror siempre, ¿no? O sea, este está jugueteando con el terror, pero no llega a ser terror, es una especie como de... Son cuentos en clave entre realista, una especie como de realismo fantasmal, a veces hay algún elemento fantástico y a veces nos deslizamos hacia el terror de manera sugerida quizá, ¿no? Si tuvieras que colocarle alguna etiqueta, los escritores siempre odiamos esta clase de preguntas cuando nos dicen de qué va o cómo es tu novela o tu libro de cuentos. En este caso, presentar un libro de cuentos además es siempre más complicado que hablar de una novela, porque cada uno de los cuentos, como sabéis, es un mundo, tiene unos personajes, tiene una ambientación, tiene una localización diferente. Hay libros de cuentos que son muy unitarios, pero no es el caso del de Elvira, que tiene, y de esto ya hablaremos, mucha variedad de situaciones, de temas, de personajes, de localizaciones. Si tuvieras que definir con una palabra tu libro, ¿cuál emplearías? ¿O la de terror? ¿Nos salva de ese...? Tiene que ser una palabra. Un sintagma pequeño. O sea, yo pienso aquí, en este libro, pienso como en la noche oscura del alma, así... Un libro místico. No es que sea místico, pero los personajes se deslizan un poco hacia esa... O sea, cuando te dejas caer
hacia cuando la energía oscura te absorbe, ¿no? O sea, son personajes que sin darse cuenta se van deslizando hacia su propia perdición, ¿no? Y que van a tocar, o están tocando fondo o van a tocar fondo. Sí. El libro está compuesto por 9 cuentos. 4 de ellos son bastante largos, están entre los 20 y las 30 páginas. El resto tiene 10 o menos, o mucho más breves. En ese sentido es un libro muy equilibrado, donde se van compensando como esos relatos de mayor extensión con otros que son más breves, te dejan como respirar, porque es un libro realmente muy, muy intenso en cada uno de sus cuentos. De estos 9 cuentos, 2 estaban ya publicados, uno en La Lectura y otro en Telva. Yo me imagino a las lectoras de Telva haciendo explotar los secadores de pelo en la peluquería de la tensión, porque además es un cuento. ¿Cómo se te ocurrió mandar ese cuento a Telva? O mejor dicho, ¿este libro nació de un único impulso y escribiste los 9 cuentos desarrollando una idea motora, o cada uno fue naciendo por unas circunstancias y luego decidiste reunirlos y es un conjunto realmente muy trabado y muy homogéneo? ¿Cómo ha sido el proceso de construcción de este libro? Si se puede contar. Sí, se puede contar. El proceso de construcción en realidad ha sido bastante sencillo en comparación con otros libros míos. A mí me cuesta menos escribir cuento que novela. Para mí escribir novela siempre es una cosa caótica, porque hasta que averiguo la estructura de la novela me puedo tirar, yo qué sé, meses. En cambio los cuentos, o sea, a mí me gusta pensar que un cuento es como la idea de un cuento es como una mariposa que pasa y que tienes que sacar el cazamariposas y hacer así. Y normalmente esas ideas son muy absorbentes. Y hay muchos cuentos aquí que han sido un proceso de escritura que a mí me gusta mucho, que es escribir hasta las 5 de la mañana, ¿no? O sea, hasta que el cuento hasta que ves que ya lo tienes, ¿no? Cuaja, o sea, como que cuaja, o sea, que no tienes que parar, a diferencia de una novela o que fermenta, ¿no? Porque yo estos cuentos lo veo como... ¿no? Hay cuentos o obras que nacen como por decantación y otros como por fermentación. Sí, esto lo estoy improvisando ahora, pero me parece... Pues igual esto es fermentación, ¿no? Yo lo veo bastante fermentado. Sí, muy fermentado. ¿Y fueron naciendo de uno en uno o...? Fueron naciendo o sea, hay un núcleo de cuentos que sí que más o menos están escritos en una misma época. Por ejemplo, el de la revista Telva. Yo di el cuento en la revista Telva cuando el libro ya estaba escrito. O sea, el libro lleva mucho tiempo, bueno, mucho tiempo. Lleva bastante tiempo escrito. Lo que pasa es que yo no lo quería publicar tan pronto. Porque acabé de la promoción del libro anterior hasta las narices y no me quería meter en otra promoción tan pronto. Luego también, por circunstancias familiares, que tampoco podía yo meterme tampoco en asuntos promocionales. Entonces el libro llevaba... O sea, yo este libro lo entregué, no sé, a principios de 2024 o finales de 2020, no sé, hace muchísimo que entregué el libro. Y de hecho se iba a publicar en 2026 y mi editor me dijo, oye, tía, o sea, hace un año que me has entregado el libro, vamos a publicarlo, que digo, bueno, venga. Y quiero decir que fue un libro que lo escribí, lo que es el núcleo, relativamente rápido, de esta manera que te digo, algunos de los cuentos están escritos en 2, 3, 4 días, luego los he corregido bastante. Y hay un cuento en particular que es El recogedor de animales, que para mí es el disparador del libro. Sí. No es el cuento que escribí en primer lugar, pero yo cuando escribí ese cuento me di cuenta de que iba a escribir un libro de cuentos porque ya tenía algunas ideas, algunas mariposas ya estaban por ahí. Entonces, a partir de ese relato escribí los relatos quizá más importantes del libro para mí, salvo uno que es casi una novela, que es más largo, que se llama Los amores idiotas, que es un cuento que ese sí me costó muchísimo acabarlo, porque realmente no acaba de ser un cuento, es una novela. O sea, ya me había salido del formato relato, y ese cuento yo he estado años para acabarlo, me ha costado muchísimo, no encontraba la manera de cerrar. Pero el resto ha sido un proceso bastante... No sé, lo veía, ¿no? O sea, hay otros libros que a mí me ha costado mucho verlos, pero este libro lo vi. Y los 2 cuentos que se publicaron, uno en La Lectura y otro en Telva,
¿fueron encargos o te ofrecieron publicar y echaste mano de esos que ya tenías escritos? Eché mano. O sea, yo los encargos no soy capaz de... O sea, realmente casi todo lo que yo he escrito en periódicos lo tenía escrito antes porque no... Alguna vez... ¿Y con el de Telva no te tembló el pulso? ¿Tú dijiste No, porque a mí el de Telva me dijo... Yo es que creo que luego esos relatos la gente como que es mucho texto, o sea, no tienen... Es mucho texto, no lo leen. Como, uy, o sea, qué rollo, ¿no? O sea, han metido aquí un rollo. O sea, yo lo que quiero es ver... Las citas que encabezan el libro son muy curiosas. Una es del libro de los Salmos y otra es de la letra de una canción de un grupo que yo conocía que se llama Los Burros. Y de algún modo también me da la sensación de que indican o dan pistas sobre dos polos del libro. Lo de los Salmos no es que sea un libro religioso y donde ni siquiera lo religioso esté presente, pero sí lo alegórico, lo espiritual, ese descenso que decías a zonas oscuras. Eso sí está muy presente y uno puede leer este libro como lo que es, las historias que cuenta, pero también a veces uno tiene como una sospecha de que son relatos alegóricos, casi parábolas. Y por ejemplo el del recogedor de animales a mí me parece que tiene como una potencia con ese final que no os destripo, que da la sensación de que es como una historia bíblica tremenda, como que hay algo que va mucho más allá de lo que la literalidad del texto dice. Y luego, como es un cuento, como es un libro, como os digo, donde muy salvaje, yo pensaba, bueno, esto de los burros, pensaba que iba a ser música satánica o cosas así, y yo no los conocía. Y tú escribes con música y estos cuentos han sido escritos con música. ¿Aconsejas a tus alumnos que escriban con música o prefieres el silencio? No sé, si los acabas a las 5 de la mañana, espero que no pongas música satánica muy alta. Yo no escribo nunca con música, no puedo. De hecho, mi pareja que está ahí le encanta la música y yo le hago quitarla a todo. Quítame eso, que es que no puedo. No puedo escribir. Los burros... o sea, es una canción que seguro que todos... Bueno, los de cierta edad la conocemos todos, la de mi novia se llamaba Ramón y eso qué más da. No voy a seguir cantando. Está ahí yo no me he atrevido a hacerlo, lo has hecho muy bien. Está ahí la cita puesta porque tiene esa canción tiene que ver con el texto de Los amores idiotas. Sí. Bueno, por no estar hablando en el aire, voy a decir un pelín de qué va cada cuento, aunque no voy a revelar nada. Los amores idiotas es la novela, o sea, realmente es un cuento más largo. Es un cuento mucho más largo. Donde tiene hasta capitulitos, de hecho. Tiene hasta capitulitos donde hay una extraña pareja de un chico que tiene, tiene problemas de obesidad y además tiene hepatitis B, está enfermo. Él es homosexual y una amiga que funcionan realmente como si fueran una pareja. Y es que esa canción estaba funcionando cuando yo estaba escribiendo no es que estuviera escuchando esa canción, sino que me estaba escuchando. O sea, a veces la música, aunque yo no escriba con música, sí que algunas veces ciertos textos pertenecen a una música que pertenece a una época. No sé, o sea, es más bien que para mí la música está asociada con determinados ambientes y con determinada época. Entonces, poner la cita de Los burros, bueno, pues no sé, además me hacía ilusión porque es una canción que yo quiero tanto que, no sé, que la quería poner. Y no sé qué me has preguntado. No, que si escribías con música, porque yo me imaginaba la banda sonora de este libro como algo muy intenso, muy desgarrado, muy satánico. No, yo, por ejemplo, la única música que soporto de fondo, bueno, a lo mejor sí, porque la única música que puedo soportar es Gesualdo, que los cánticos de Gesualdo, no, cánticos, no, yo no sé nada de música, voy a decir una burrada, ¿no? O sea, no Madrigales, vale, gracias. Es como música de iglesia y tal, pero Gesualdo era un señor que asesinó a su mujer y luego se sintió súper culpable y se hacía azotar. Era un señor satánico que escribía música celestial. Sí. Entonces a lo mejor... Eso está presente. En tu libro hay muchos registros, a veces leyéndolo
como en el resto de tu obra, el mundo del trabajo, las relaciones que se establecen en el trabajo, el cómo condiciona nuestras vidas, cómo lo laboral está como en el centro. Pues me puede recordar a la literatura de Ignacio Aldecoa, que también pone como el centro en el mundo del trabajo y de las relaciones laborales, y de lo que tiene de alineante y a veces de destructor el mundo laboral. En tu caso, desde una perspectiva, por supuesto, muy contemporánea, pero en este libro también, aparte de eso que siempre está muy presente en tu obra, el mundo del trabajo, de la periferia, de la salud mental, he visto como que tú también lo has anunciado como un progresivo acercamiento hacia el mundo de lo fantástico. No es que sea un libro de historias fantásticas, pero sí que hay un elemento, bueno, sí que lo hay en algún caso, muy perturbador y muy cercano a ese mundo, y ese mundo también, pues de lo perturbador. Juan Marqués hoy en su reseña estupenda del libro citaba a Pilar Adón como de algún modo una autora cercana a este mundo literario. Yo creo que Mariana Enríquez también lo está, aunque ella se vuelque directamente en el terror, pero no veo que esté muy lejos tu libro de ese mundo de inquietudes que ella tiene. Juan Marqués citaba a Samantha Schweblin, si no me equivoco. Hace poco en el Matadero, Josep María Micó estrenó una obra que se titulaba Nereum Park, que también trataba sobre una urbanización sin terminar, donde unos jóvenes expulsados de la ciudad van a vivir y son la única ventana de todos aquellos bloques de viviendas iluminadas, es precisamente la suya, y se crea ese ambiente de perturbación, de miedo. Entonces me doy cuenta de que el terror en tu libro, o la inquietud, viene también por la perversión de aquellos lugares que deberían ser un refugio y ya no lo son. El mundo del trabajo, que se supone que es lo que te da estabilidad, independencia económica, pues ahora, aunque tengas trabajo, no te proporciona nada de eso. Tu casa, tu hogar, claro, dadas las condiciones precarias en las que se vive, yéndose a estos lugares, pues resulta que tu casa es un lugar aterrador también. Entonces, esta perversión de lo cotidiano y de lo que debería ser un refugio, la ciudad. Las ciudades nacen para que podamos vivir en sociedad, para que podamos defendernos. En la Biblia, la primera ciudad la crea Caín porque lo expulsan del paraíso. Dios no crea ninguna ciudad, al contrario, lo que hace es arrasarlas, y en cierto modo esa maldición bíblica de Caín es lo que veo también en tu libro, de cómo lo que nos debería dar seguridad, todo acaba pervirtiéndose. Y no solo lo material, sino incluso las relaciones personales. ¿Hay algo de eso? ¿Estoy diciendo tonterías? No. Bueno, voy a bajar un poco, voy a dar pequeños ejemplos. Oscar se está refiriendo, hay por ejemplo en este libro de cuentos muchos relatos que transcurren o bien en casas que están, hay una casa que está a medio hacer, hay otra que es un edificio totalmente vacío donde un personaje se va a vivir. Él se ha comprado ahí un piso pero todavía no está, pero el promotor y constructor es su amigo, le dice, bueno, te puedes mudar, y vive él solo en un bloque y hace como de vigilante. El cuento del recogedor de animales, el recogedor de animales es un personaje que se dedica a limpiar carreteras de noche. Entonces se encuentra con animales heridos en las cunetas y los va recogiendo. Y llega un momento que en su casa los animales no caben, entonces él se traslada a estos lugares absolutamente indefinidos que están, o sea, donde la ciudad empieza a crecer y al mismo tiempo a deshilacharse. En este caso es un polígono donde hay casas que son ilegales al lado de un río. No sé, todos hemos tenido experiencia de estos lugares, no porque vayamos a menudo a pasear a un polígono industrial o algo así. Bueno, habrá gente que vaya a pasear, pero hay, digamos que el mundo está lleno de lugares que no son nada, que no están transitados, sin embargo están habitados y que están como al margen de cualquier lugar. También hay un relato que transcurre en este tipo de núcleo indefinido que no es ni pueblo ni ciudad, que en España hay mogollón, ¿no? O sea que, no sé,
la típica medio ciudad grande como de La Mancha, ¿no? O de Extremadura, que no se sabe si es un pueblo, si es una ciudad, o sea, en estos lugares que bueno, algunos de ellos son muy habitables, yo no digo que no, pero muchos otros, por ejemplo, los barrios nuevos ahora mismo de viviendas que se hacen, son barrios donde ya apenas ponen locales comerciales. Ahora mismo esto lo estamos viendo todo, en todos los PAUs estos que están haciendo, no hay locales comerciales, no hay ya se da por sentado que no va a haber vida pública en la calle, ¿no? O sea, que la gente vive de espaldas a la vía pública y son este tipo de bloque de manzana cerrada donde todos los vecinos están mirando, ¿no? Porque tú sales ahí, ves el vecino de enfrente y lo ves. Y hay un patio, suele haber un patio que ahora mismo ya lo llenan de piscina, o sea, lo ponen piscina. Y ahí juegan todos los niños y todos los mayores están viendo a todos sus hijos, ¿no? O sea, antes cuando éramos pequeños salíamos a la calle, bueno, a lo mejor tu madre te veía un poco, la vecina y tal, pero te doblabas la esquina y ya no te veían, ¿no? Pero ahí los niños están continuamente siendo observados por los adultos, ¿no? O sea, es como que la mirada adulta está como hipervigilando en estos sitios nuevos, de nada, muchas veces, donde no hay nada. Es una palabra que yo repito, por ejemplo, mucho en un cuento, que no había nada en la calle, no había nada en ningún sitio, o sea, nada de nada. Que es una experiencia que ahora mismo mucha gente tiene, porque además lo que es una ciudad como Madrid, ¿no? Es casi ya imposible alquilar un piso medio decente en un barrio, porque está todo carísimo, ¿no? Te tienes que ir a donde Cristo perdió el gorro a vivir, ¿no? O sea, ahí en el Pau de Vallecas, al lado del basurero de Valdemín Gómez, ¿no? O sea, no me estoy inventando nada, esta dinámica existe, salvo que tengas mucho dinero o que ya tengas tu piso hace 1000 años y estás un poco a salvo de todo esto. Entonces, estos cuentos beben mucho de ese tipo de espacio. ¿Hola? Sí. ¿Se me oye? Sí. Estos cuentos beben mucho de ese tipo de espacio y la problemática de los personajes está también un poco atravesada por estos espacios tan vacíos, ¿no? O sea, donde parece que todos los lazos como que se han disuelto. Claro, es que es la perversión de la ciudad. Precisamente tú misma lo dices, que se presenta como atractivo. Los niños ya no van a tener que salir a la calle, ¿no? Y la vigilancia no solo es con los niños, sino en el primer cuento también, que es la lavadora que chorrea sangre, también la dueña se siente hipervigilada, hipercontrolada por todos los vecinos. Has hablado varias veces del cuento del recogedor de animales, que a mí quizás sea mi favorito de todo el libro, y de algún modo siento que es también como el corazón o el núcleo de esta obra. La presencia de los animales, que también forman parte de esta inquietud con la que se presenta la vida cotidiana, porque los animales domésticos tienen también algo como de amenazantes. Me recordaba un poco al mundo literario de John Bilbao, donde también todos sus cuentos están muy poblados de animales. Y me gustaría preguntarte por tu relación con los animales. A lo largo de tu vida, ¿has vivido con animales domésticos? Sé que ahora tenéis un gato o una gata. Pues mi relación con los animales... bueno, no sé, tengo un gato. Es que respecto a tus obras anteriores también creo que es como una de las novedades, ¿no? Como esa acentuación de lo fantástico a lo que llegas por como subrayar mucho la realidad, y de ser tan realista como que rompes una barrera y ya todo empieza a ser aterrador. Y esa presencia inquietante de los animales también me ha llamado la atención. No sé si en tus obras anteriores estaban tan presentes y de esta manera, porque no son mascotas que te acompañen y que te den cariño, sino que... No, suelen ser animales salvajes incorporados, o sea, metidos en un entorno donde no es su lugar, ¿no? O sea, en el caso de recoger de animales, que son animales salvajes que se lleva a casa. Entonces, claro, no son mascotas, son seres... Bueno, pero a veces son mascotas abandonadas, ¿no? El galgo... El galgo sí, o sea, cuando hay perros, sí, el galgo sí, pero digamos el cuento está digamos el galgo está ahí, bueno, es que no quiero desvelar. No, mejor que no. Pero él empieza a enloquecer porque lo que se empieza a llevar son animales salvajes que son un poco difíciles de... O sea, no se puede tener un piso, ¿no? O sea, empiezan a hacer ruidos extraños los animales. Salvajes, una liebre...
Sí, bueno, pero hay una lechuza que emite como un ruido. Yo para escribir este cuento me ponía vídeos a ver qué hacían las lechuzas, y las lechuzas hacen un ruido que parecen monos. Entonces, claro, yo imagino a los vecinos escuchando eso, ¿no? O ese bicho dentro de un piso, ¿no? Diciendo ¿qué hay aquí? O sea, que, ¿no? Este señor empieza a temer otra vez el tema de los vecinos, y se tiene que aislar para poder... El caso es que los animales... O sea, yo creo que los animales a lo largo de la literatura han tenido siempre una carga simbólica muy, muy grande, y por supuesto en mis cuentos, porque sobre un animal nosotros podemos proyectar mil cosas, ¿no? O sea, yo a veces miro a mi gato y tengo la sensación de que se va a poder hablar. Es mentira, ¿no? Pero tengo la sensación de que esa posibilidad existe porque mi relación con el gato es humanizarlo a tope, ¿no? O sea, pues la mascota vive con nosotros. Entonces los animales son seres que no acabamos de entender porque o sea, realmente no sabemos muy bien si, por ejemplo, los animales más desarrollados no sabemos muy bien realmente si tienen conciencia o no, o de qué manera, porque claramente los animales tienen un lenguaje o sea, ¿qué se está articulando ahí? Son como el misterio total y al mismo tiempo están muy cercanos al ser humano porque primero tenemos mascotas, segundo, pues los animales, no sé, en las granjas, muchas veces se trabaja, ¿no? A los animales de granja, no sé, comemos animales, ¿no? O sea, establecemos una relación con ellos de familia y al mismo tiempo nos los comemos. O sea, quiero decir que el significado de un animal dentro de un texto literario por nuestra propia relación como humanos con los animales es no voy a decir que infinita, pero da para que los animales, si tú me lo metes en un texto literario y le das protagonismo, que adquiera un poder simbólico muy, muy fuerte, ¿no? Un poder simbólico que a veces, incluso para quien está escribiendo, se escapa un poco, ¿no? Porque tú no sabes, yo no sé muy bien qué proyecto sobre los animales, pero desde luego un animal no es una cosa, ¿no? Entonces puede estar encarnando todo, ¿no? O sea, el animal, y al mismo tiempo es el máximo misterio porque el animal pasa de nosotros, el animal pasa de nuestros significados, de nuestros sentidos, de nuestro sistema de valores. El animal es impenetrable, ¿no? Incluso aunque un científico estudie el comportamiento de X, da igual, o sea, lo que va a llegar a saber de ese animal realmente es lo cuantificable por la ciencia, que es muy poco, ¿no? O sea, finalmente. Y los animales, si quieres, son también testigos de nuestras vidas. O sea, también nos vigilan en tus cuentos. Todo el mundo está vigilando a todo el mundo. Los vecinos, los animales. En ese ambiente en lo que se pervierte siempre lo que debería ser un sostén de tu vida y un refugio, está también la pareja, ¿no? Las parejas que aparecen en tus cuentos siempre, o casi siempre, están en unas crisis tremendas que no son puramente crisis románticas, sino como existenciales, y de nuevo ese carácter como alegórico que a veces uno intuye en tus textos, pues ahí se evidencia. Y me ha llamado la atención, y es lo que me gustaría preguntarte, el cómo eliges la voz narrativa, porque muchos de tus cuentos están escritos desde la voz, o algunos de tus cuentos desde una voz masculina, no desde la femenina. Hay otros que, por supuesto, sí tienen voz femenina. Y eres igualmente elocuente en los dos registros, y eso me llama la atención, porque unas veces eliges una voz, ¿es algo consciente o simplemente la lógica del propio cuento te lleva a escribir en masculino? A mí la lógica del propio cuento me lleva a escribir desde un lugar o de otro. No pienso nunca... O sea, yo el primer paso de un cuento no lo pienso. A mí se me aparece el personaje, ¿no? Es como... o sea, se me aparece el personaje normalmente porque... ¿cómo decir? O sea, muchos de los cuentos vienen... O sea, yo sé de dónde vienen de personas de verdad, ¿no? O sea, de situaciones que yo observo, y esa situación que observo se me ocurre una idea para un cuento. Y esa situación que observo está protagonizada por un hombre o por una mujer, y si es un hombre, mi cuento es un hombre. O sea, no... ¿Eres fiel al...? Soy fiel al primer impulso, porque yo creo que en el primer impulso de escritura está todo. O sea, está como la fuerza del texto, viene del primer impulso de escritura. Yo creo que si se traiciona ese primer impulso de escritura,
el texto luego no sé, es como que no funciona. O sea, yo las veces que he cambiado incluso el narrador, que a lo mejor tenía una primera persona y lo he puesto en tercera persona, ya me he cargado el texto. Porque no es porque la voz, no sé, en mi caso, es lo más importante, no sé, claro, el acertar con la voz. Sí. Luego también, yo no diferencio mucho, o sea, no entiendo muy bien qué es ser masculino y femenino, y en literatura menos. O sea, no sé, hombre, no sé, hay voces de literatura que son muy machotes, ¿no? O sea, o muy femeninas, o sea, es verdad que las hay, pero luego hay un inmenso territorio donde un personaje muchas veces podría ser un hombre con una mujer, ¿no? O sea, que no hay tanta diferencia, porque yo creo que todos tenemos un hombre dentro, igual que todos tenemos una mujer dentro, o sea, que creo que la masculinidad y la feminidad la llevamos todos, ¿no? O sea, y creo que podemos tirar de ahí. O sea, aunque hay como un personaje prototípico tuyo, femenino, que es una muchacha que se adentra por las calles de la periferia y todo se vuelve aterrador. Bueno, esa muchacha es que soy yo. O sea, los cuentos con mejor fortuna. Le pongo nombres más bonitos, son más guapas. Las arreglo un poco, las adecento para que salgan por ahí. Las localizaciones de los cuentos. Por una parte, tus cuentos me parecen muy españoles, no en un sentido así castizo ni costumbrista, porque no lo es, pero es cierto que uno reconoce la sociedad en la que vivimos, las circunstancias en las que estamos. Entonces, aunque en algún caso no dices expresamente dónde se ambienta el cuento, pero uno está reconociendo Madrid o las ciudades satélites de Madrid pero por otra parte son historias que me imagino que lo lee un finlandés y se siente identificado también, porque de algún modo abordas problemas que supongo que son pues ya globales, como lo es casi todo en nuestra sociedad. Hay muchas localizaciones y muy diferentes en este libro. ¿Por qué? También ha ido surgiendo, ha sido fiel a ese... O sea, si una historia te la cuentan en Galicia, ¿eres fiel a esa ambientación o buscas dar variedad al libro y por eso pues pasas de Santa Coloma a Lalín? No, es que yo también busco esa fidelidad al lugar donde yo he escuchado o he visto lo que me ha dado pie para escribir el cuento. Y, por ejemplo, el cuento que transcurre en Galicia es que viene de una situación que yo observé en Galicia, ¿no? O sea, bueno, no era en Galicia, pero era un señor gallego. Era un señor gallego que me contó X cosa, sí. Y bueno, entonces yo ya es que mi imaginación ya empezó a funcionar cuando le escuchaba contármela y yo ya estaba en Galicia ahí, o sea, mientras él me lo contaba, entonces en el cuento también. Ese cuento es fantástico también, creo que es otro de mis favoritos. Sin embargo, las periferias a veces, bueno, y también cuando los cuentos se ambientan en el extranjero, también están hechos, me parece a mí, desde una perspectiva muy española, ¿no? Pues es una situación muy de nuestra generación también, la de salir a hacer un Erasmus, o y eso se ve también en el libro. Y la periferia a veces, de ciertos relatos, me parece muy francesa. Sí, bueno, en la periferia hay 3 relatos que están en la periferia francesa, en la Banlieue. En mi anterior libro de cuentos ya había un relato que estaba en la Banlieue que se llamaba París Périphérie, y ahora aquí hay 3 que están en París. O sea, son 3 que están conformando como una especie como de juego, y esos son cuentos que proceden de haber intentado yo escribir sobre mi experiencia. Yo estuve de Erasmus en París. Yo creía que me iba al centro de París. Yo miré ahí en la lista de universidades. Entonces no había internet. Bueno, internet estaba empezando, o sea, no era habitual mirar dónde te ibas a ir. No, o sea, yo no tenía costumbre de eso. Yo miré una universidad que a mí de nombre me sonó muy bien, que era Universidad de Vincennes-Saint-Denis. Yo dije, esto tiene que estar en el centro de París. Yo me estaba leyendo Rayuela y yo me quería ir a París, ahí a la calle, ¿no? Por donde baja la Maga y no sé qué. Total, que pedí para esa universidad de Vincennes-Saint-Denis, que Vincennes-Saint-Denis está en la Banlieue de Saint-Denis, está donde
queman coches y de repente me vi allí. Llevan quemando cosas desde 1789, ¿no? Sí, en concreto la Rallye desde 2005. San Denis era donde estaba el panteón de los reyes. Bueno, sí. Sí. Bueno, que el pueblecito de San Denis es muy bonito. Bueno, el caso es que ahí, las periferias, toda la Rallye de París es como un apartheid enorme. Es una experiencia, o sea, para mí fue una experiencia que todavía no ha sido, o sea, lo he intentado contar, he intentado escribir una novela con eso, no me ha salido. He intentado escribir una crónica con eso, he pensado que como crónica no valía nada, porque o sea, tener la experiencia de que en una ciudad hay un apartheid, porque lo hay, o sea, es un apartheid del que no se habla, pero todos los habitantes de la Rallye, una inmensa mayoría son hijos, bueno, son los migrantes de las antiguas colonias francesas, son afrofranceses o del norte de África, y viven allí apartados del resto de la sociedad. Y la Rallye francesa es enorme, o sea, no es... O sea, porque aquí, claro que tenemos experiencia de esto. Yo pienso, por ejemplo, en Sevilla las 3.000 viviendas, o aquí está la Cañada Real, pero es que allí las Rallye son ciudades enteras. Son ciudades enteras de las que se tiene noticia cuando se monta una de estas de quemar coches y que va la policía porque resulta que la policía ha matado a uno, o ahora mismo que está el tema del islamismo allí, ¿no? O sea, porque... Entonces yo, esa experiencia que tuve allí me pareció tan... Es que no sé, fíjate que me cuesta incluso encontrar el adjetivo. O sea, a mí toda la idea que yo tenía de Europa se me desbarató ahí. O sea, cuando yo vi que en el corazón de Europa, en París, había un montón de gente que vivía, yo digo apartheid, no sé exactamente el apartheid como el sudafricano, pero en la práctica sí, ¿no? Todos los días yo veía, o sea, si no eras blanco y te metías en el metro, la policía te cacheaba. O sea, es que no podías, era como una frontera aquello, ¿no? Entonces, pues he conseguido escribir cuentos de eso, no todo lo que he conseguido. Unos cuentos fantásticos. Bueno, yo creo que ya hemos dado suficientes pistas como para que sepáis qué clase de libro ha escrito Elvira. Si quieres, ya para terminar, cuenta cómo se titula o por qué se titula La sangre está cayendo al patio. ¿Por qué escogiste ese título? Que va a ser lo que el lector se va a encontrar cuando vaya a la mesa de novedades, y desde luego no va a poder decir que compra el libro engañado pensando que es una novelita rosa o... Bueno, pues en realidad el libro se tituló durante mucho tiempo El recogedor de animales, pero claro, El recogedor de animales era, para empezar, un título quizá para mí demasiado cercano a La isla de los conejos, que era el anterior libro de cuentos, y también era un título que en realidad no agrupaba todos los relatos. Sí, quizá daba demasiada importancia a uno. Entonces, bueno, a mí el editor me decía, vamos a buscar otro título, también Rubén me lo decía. Yo soy muy mala para titular. Yo el libro o es... O sea, por ejemplo, yo qué sé... Doc 1. No, durante mucho tiempo... O sea, bueno, a veces me viene el título a la primera, ¿no? Pero si el cuento va de una lavadora que sangra, y pongo la lavadora, ¿no? O escribo una novela sobre el trabajo y pongo la trabajadora. O sea, entonces, claro, cuando el título no es tan fácil porque en un libro de relatos... A veces el título no es nada fácil porque cada relato va... O sea, no puedo decir... Entonces, el título es obra de Rubén. O sea, el título es una frase de un relato que dice un personaje que dice la sangre está cayendo al patio. Entonces, él lo vio. Cuando yo tengo muchos problemas ya él me lo... O sea, él es el que me edita todo, ¿no? O sea, yo no sería... la escritora que soy, si no fue, ¿verdad? Entonces yo ahí estaba en un problema y ya le dije, oye, solucionámelo tú, que... Y me lo solucionó. Sí, yo creo que su libro es un título que describe muy bien, o de algún modo da una pista certera del conjunto de relatos. Y no sé, si alguno queréis hacer alguna intervención, pues este es el momento.
y si no, los tienes aterrados. Me quiero preguntar por la portada de Antonio Saura. ¿Cómo has elegido un artista oscense? Pues... bueno, porque... Bueno, yo en principio les... O sea, Random son muy generosos conmigo con las cubiertas, en el sentido de que me dejan un poco meter mano. O sea, decir, bueno, ¿qué se te ocurre para la cubierta? Tal, no sé si otras editoriales funcionan así, pero a mí normalmente me dejan hacer propuestas de cubierta. Y yo les hice unas propuestas, y realmente las propuestas que yo les hice no funcionaban nada bien. Ellos me hicieron a mí unas propuestas, no funcionaban nada bien. Entonces el solucionador empezó, no, esto ni de coña, esto no sé qué. Y se puso a mirar cuadros. Él tiene muchos libros de arte porque le encanta el arte. Y tiene muchas ideas muchas veces para cubierta y son buenas ideas. Lo tendrían que contratar. Entonces estuvimos viendo, a mí me gusta mucho Antonio Saura. De hecho estuvimos ahí en Cuenca, en el museo, pero bueno, él es de Huesca, ¿no? Él nació en Huesca como... y no sé, cuando Rubén me dijo, mira, estas cubiertas son de Saura, o sea, me dije, ah, sí, porque yo además estaba buscando... La sangre se ha quedado al patio es un título súper narrativo. Si tú le metes una imagen narrativa, la imagen y el título se están dando patadas, ¿no? O sea, porque la imagen cuenta una cosa, el título cuenta... Tenía que ser algo totalmente abstracto. Entonces, bueno, él lo solucionó. Me gusta mucho. Antes de acabar, ¿por qué no lees un poco, querida? Ah, vale. A ver. Bueno, voy a leer un trocito del Recogedor de Animales, ya que es el rato del que más he hablado. Recuerda el primer animal arrollado que recogió. Fue al amanecer y se trataba de una abubilla. A su lado había otra emitiendo un sonido áspero y ruidoso. La abubilla atropellada aún movía la cabeza, seguía viva, pero parte de su cuerpo estaba estrujado y revuelto. Cuando llegó hasta ella, se dio cuenta de que era el ave herida la que gritaba de dolor, y quizá también de espanto, pues la otra, quién sabe si su compañera antes de ser atropellada, se la estaba zampando. Ni siquiera había esperado a que terminara de morir. Para esquivar la crueldad del espectáculo, se dijo que estaría muy hambrienta, y la excusó por ser un animal. ¿Qué sabían las bestias de lo que estaba bien? La abubilla expiró cuando él elevó en la pala su cuerpecillo espachurrado. Ese día no durmió. La pregunta golpeaba su cabeza como un martirio del que únicamente se libraría con una respuesta bondadosa. Sin embargo, solo lograba decirse que los animales estaban más allá o más acá de los valores considerados humanos, y qué absurdo culpar a la abubilla de comerse a su congénere. Comenzó a pensarse a sí mismo no como un limpiador de carreteras, sino como un recogedor de animales. Bueno,